Bueno, en este episodio de Emprendedores Argentinos tenemos un gran honor, nos acompaña un referente indiscutido en lo que es el mundo de la comunicación estratégica y el marketing digital. Con más de 30 años de trayectoria ha liderado proyectos para empresas como Google, como Dell y como Mercado Libre. Es fundador ya les digo esto y ya sabemos quién es el invitado, de Mazalán Comunicaciones y ha sido reconocido como el mejor comunicador profesional del año 2021. Les pido un muy fuerte aplauso para el señor Carlos Mazalán. ¡Bravo! Es el Messi de Se la autoaplaude. Es el Messi de la comunicación. Es una buena pregunta para Lo más arrancar. cerca que tenemos a Messi de la comunicación. Sí, ¿no? Que lo sepa. Carlos, me gustaría arrancar con esa pregunta. ¿Sos el Messi de la comunicación de verdad, Claramente, si fuera Messi, lo que tenía que decir es lo que voy a decir. No, porque uno todos los días trabaja para hacer las cosas bien, pero desde el punto de vista de la comunicación, en realidad debería ser un gran desconocido. Lo que pasa es que son muchos años los que uno tiene. Y los colegas a uno lo quieren, lo respetan y por eso lo honraron con ese tan hermoso galardón, porque es como... Ese reconocimiento fue como el del mejor compañero, casi te diría, ¿no? Lo más Porque no lindo. fue una postulación, Claro. fue algo realmente de sorpresa. Porque bueno, en la consultora tenemos mucho, uno presentaba concursos, premios, qué sé yo, pero eso realmente fue muy, muy lindo. Pero el laburo nuestro es como el productor, ¿viste? Está detrás de cámaras, que brillen los demás. Bueno, a lo mejor de tanto sacar el brillo, un poquito quedó. ¿Cómo ha sido el inicio en el mundo de la comunicación y cómo es que tomás la decisión después de especializarte en lo que tiene que ver con la tecnología y con los negocios? Bueno, yo no decidí nada. Nada, Yo no decidí nada. te lo impuso la vida. Sí, hasta que me di cuenta que ahora de más grande, pues sí, 30 años de más, la verdad que es un montón. Hoy puedo hablar de algo que me gusta mucho, que en la comunicación es la reputación. La verdad, cuando uno mira 30 años para atrás, siempre digo que, viste que 7 años de un ser humano son como uno de un perro. Bueno, un año de una empresa en Argentina, ¿cuántos valen? ¿No? Un montón. Entonces, la verdad que es un montón. O sea, yo me siento muy feliz de poder contar esa historia. Pero no hace mucho tiempo que descubrí esto de fluir, ¿no? De no hacer que las cosas pasen. Las cosas pasan, obviamente que uno hace que las cosas pasen, Ah, qué interesante. pero yo no decidí nada de verdad, porque, a ver, estudié en un colegio primario hermoso, estudié en un secundario que amo, que es el León 13, ahora que está el León 14, ahora estamos de moda de vuelta, recuperamos, Sí, sí. un colegio de curas salesianos, donde yo estudié un industrial, pero el director del colegio a los pibes de quinto y sexto le hacía armar una banda de rock para tocar las misas, y obviamente estaba ahí, tocaba y cantaba. Y después terminé armando mis primeras bandas, grupo de teatro, terminé dirigiendo el teatro del colegio, un teatro para 500 personas, que nadie me enseñó cómo era eso. Hablando de producción y hacer que las cosas pasen. Y tuve 2 optativas en quinto año. A ver. Una, COBOL, que un lenguaje de programación. ¿Por qué empezaba la computación? Y el papá de un compañero tenía un centro de cómputo y yo fui a ver qué onda. Tecnología. Yo después estudié en la UTN Ingeniería de Sistemas. Y la segunda optativa fue una cosa maravillosa que se llamó Análisis Crítico de la Publicidad. Pibe de quinto año. Yo les cuento, en esa época había una colonia que se llamaba Crandall, que si vos te la ponías, las minas venían todas. Si vos tomabas tal vino, era de tal estirpe. Si vos eras, ¿está bien? Y ese tipo, a un grupo de adolescentes, nos hizo pensar qué nos dicen las marcas cuando nos dicen cosas. Un montón para un chico de que 16, Yo 17 pensaba años. lo mismo. Pero vos es que fue una genialidad. O sea, yo no sé si lo registré, lo recuerdo. Lamentablemente no me acuerdo el nombre del tipo porque lo abrazaría. Porque me abrió un mundo que después, años después, y yo, a ver, estudié ingeniería, estudié teatro, pero bueno, siempre fui inquieto, entonces en los grupos que trabajaba me ocupaba de comunicar y en la facultad lo mismo. Un día el director de mi carrera me presentó con un editor que sacaba una revista de computación y claro, yo escribía canciones y estudiaba tecnología y trabajaba. Entonces dejé de escribir canciones para refritar casetillas, así empecé. Un día me di cuenta que había como un gap entre lo que decían las empresas. Yo era periodista y los tipos que hablaban no sabían de qué hablaban. Y yo más o menos iba por ahí.
Y bueno, sin querer queriendo, un día se dio una oportunidad. Yo siempre digo que, Voltaire dice, es una frase que a mí me encanta, suerte es cuando la preparación y la oportunidad se juntan. Excelente. En la frase. mesita de luz la tengo. Excelente. O sea, la suerte no es azarosa. Yo estaba preparado y bueno, caminaba. Uno practica el culo inquietismo. Y bueno, se dio la oportunidad. Y bueno, empecé a ver cómo comunicaban las empresas y demás. Y bueno, de vuelta, sin querer queriendo, bueno, un cliente en el año 94. Por eso yo digo, el 7 de enero del 94 fue mi primer cliente. Y de ahí vino todo. Y cada vez, bueno, aprendiendo más, haciendo las cosas que hay que hacer para que el cliente te quiera, te aguante, te banque. Ya pasaron 31 años, muchas personas, muchas empresas. Y bueno, se fue haciendo el camino al andar. Carlos, cuando comentás un poco eso, cómo fueron los comienzos, si podés, obviamente, brevemente, mencionar por ahí con qué arrancaste en lo que tiene que ver con la comunicación y por ahí los primeros hitos y cuáles fueron. Primero era detectar algo, que los tipos que comunicaban empresas y tecnología era raro. Y había unos primeros medios, yo les cuento, no sé, estaba la Compu Magazine, Computer World, Mundo Informático. Buenísimo. O sea, todavía los diarios no tenían secciones de tecnología. Yo me di cuenta que un eslabón ahí faltaba. Y me auto percibí módem. El módem, ¿vieron ese aparatito en la compu Sí. que hace que transforma la señal? Bueno, y yo me sentía que podía traducir esas dos cosas. Nada, lo conté, me llaman de la primera empresa, pero eso fue en enero, en febrero la segunda, en tercera. ¿Cómo arranqué? No tenía celular, contexto, no tenía celular en el año 94. Sí tenía una computadora en casa y tenía el WinFax. Entonces a los medios tenías que mandarle la información por un fax. Entonces nunca le mandé un fax. Tenía el WinFax, me armé una base de datos. Yo les dije, ¿no? Yo estudié ingeniería en sistemas, tenía cabeza de metodología, de tecnología. Entonces, bueno, tenía mi compu, la dejaba laburar y yo me iba a visitar las redacciones, a los periodistas, a los clientes. Así fue. Me acuerdo que tenía una diseñadora que trabajaba en la revista donde yo había estado, entonces le dije, mira, yo quiero un logo así, que yo me hizo la primera tarjeta. Me fui, me acuerdo que había una librería por la calle Obligado y Cabildo, entonces compré unos papeles reciclados porque lo mío era muy natural, ¿viste? El logo vertical. Mirá vos, o sea, la tarjeta vertical, como los logos, como los videos verticales ahora. Ahora, claro. Y bueno, fue eso. Mucho corazón, mucho de gente. Siempre me parece que la persona va adelante. Y bueno, el conocimiento. Y había una necesidad, que me dieron oportunidades. Entonces digo, no hay mucho más que eso. Y una gran inconsciencia. Porque, a ver, de vuelta, no fundé mi empresa, empecé a laburar. Que no es menor la inconsciencia, ¿no? Sí, Porque a medida que te vas poniendo más grande es como que justamente te volvés más consciente y te animás menos. Sí, a mí no me estaría pasando eso. Pero... ¿Que te animás menos o que sos más inconsciente? No. Sí, a veces uno finge demencia, pero en el sentido de... Sí, no es todo... Si uno vive en Argentina, sabe que la física 1 no existe. Física 1 es el mundo perfecto, ideal. No existe. La 2 tampoco. ¿Y la 3? Y la 3, viste, ya somos cuánticos en Argentina. O sea, digo, vivir en un país con la política que tiene, con la economía que tiene, con los vaivenes que tiene, con lo impredecible que es. Viste, que vos tenés países como México, Chile que tienen terremotos. Nosotros tenemos la política. ¿Entendés? Que te mueve el Me piso. gustó la comparación. Claro, pero porque es muy difícil Sí, claro. predecir el futuro. Entonces digo, bueno, fuimos surfeándolo, tuvimos oportunidades. Digo, la primera la tuve solito, pero después tuve mis primeros colaboradores, los colaboradores crecieron en uno, trabajamos en equipo, se fue agrandando el equipo, se fue agrandando la gente. Entonces, bueno, ese fue un camino de verdad no planificado. Por ahí ustedes tienen gente que los visita y dice, bueno, hice el business plan, el propósito, esto. No, esto fue, la verdad, tampoco me hago el canchero, pero los de Google, si vos le preguntás, dicen, el modelo nos encontró a nosotros, no a nosotros el modelo. Hoy ya es distinto. Hoy es distinto. Pero Carlos, hay que encontrar la oportunidad. Recién, bueno, mencionabas, ¿no? En 30 años no solo ha cambiado el país, la economía, todo, sino también a nivel mundial, ¿no? Aparecieron las redes sociales. Y cuando respondías la primera pregunta, mencionaste la reputación. ¿Cómo se trabaja hoy la reputación en un mundo donde las redes sociales todo el mundo opina, todo el mundo se puede volver viral hablando mal de una marca, de una persona, de un famoso, de todo?
Y si la reputación tiene vuelta atrás o se puede cambiar, digo, el que tiene una reputación negativa, o en la era de la cancelación también, que hacen una cosita y ya, ¡pum!, lo bajan en las redes sociales. ¿Se puede cambiar esa reputación? ¿Te lleva más trabajo? ¿Cuesta más? Es muy hermoso lo que preguntás. Voy a arrancar por algo que aprendí hace muchos años en uno de mis clientes que eran obsesivos por la calidad. Medían todo. Entonces el gerente de calidad me dijo, el problema no es tener un problema con un cliente, el problema es tener un problema con un cliente y no resolverlo. Porque si vos resolvés el problema que tiene, la queja, ponele, lo resolvés, la relación queda mucho más fuerte que antes. Tema 1. Y la vida te da un montón de oportunidades de esa, de equivocarte y de solucionarla. La reputación se construye con paciencia. Yo, bueno, tengo muchas ocasiones de ser docente, ¿no? Y hablo de paciencia y ansiedad. Ansiedad es el marketing, lo publicitario, donde es inmediato. La reputación no la podés comprar. No. Como dice Warren Buffett, te cuesta años construirla y un instante para que es a lo que vos te referías. Pero lo que digo es, si es algo de verdad, no es que te va a destruir, te va a doler y te puede hundir. Podés desaparecer. No necesariamente tiene que ser una catástrofe, porque de hecho, muchas veces en el mundo corporativo, que es donde yo me dedico fundamentalmente desde el punto de vista laboral, a trabajar y aportar el conocimiento, muchas veces tenés crisis, problemas, una planta se incendia, un accidente, lo que sea, y se trabaja. Entonces, no es determinante, pero obviamente que yo digo, la reputación para mí es solo positiva, si no es prontuario. ¿Está bien? Y en la época de hoy es fabuloso. Claramente es una época compleja porque no todos los que hablan lo dicen las cosas de verdad. Digamos, el mapa es complejo, pero quiero decirte, hoy todo es mucho más transparente o más fácil de mostrar. Entonces, eso también, si uno lo sabe manejar, es algo positivo. Y les ha pasado, me imagino que muchas de estas empresas o marcas han empezado a comunicar también a través de las redes con influencers. Sí, pero voy antes. Mira, le podrías cortar tu frase y empezar a comunicar con las redes. Sí. Olvídate. Bueno. O sea, influencer, next step. Sí. Porque, digamos, claramente uno cuando habla, dice, bueno, uno comunica. Claramente, cuando uno mira, va a la teoría, viste, dice, hay un emisor, un receptor, un feedback, un ruido, que yo. Hoy es un quilombo. Porque hoy tenés muchas audiencias, no hay una audiencia. Audiencia cuando era chiquito yo, que había 4 canales de tele, los programas de radio. Hoy hay multiplicidad. Quien le interesa un tema, se elige con el otro, por eso los influencers y demás nuevos medios. No, y era más fácil también controlar el discurso. Porque Claro. al haber 4 canales de televisión, vos tenés más Pero control. voy a eso. No es la era del descontrol. Claro. Es la era de la desintermediación. De hecho, hablamos de medios en la era de la desintermediación. Rarísimo. Sí. ¿Está bien? Pero digo, se complejiza más, pero también permite que uno siga o escuche, vea el que quiere y el que quiere también, con tiempo y con paciencia, llegue y se generen como multicanales. Es como una pileta con distintos andariveles. Uno puede nadar en uno, en dos, en tres, en todos. Pero digo, se va segmentando gracias a la tecnología que nos cambió la forma de comunicar. Carlos, ¿cómo es el vínculo este que contás? O sea, pienso en, digamos, cuando hablas de reputación, que tiene que ver con el largo plazo, con un montón de cosas que por ahí generalmente, por ahí los directivos de empresas por lo general están como muy establecidos por, ¿viste? Los números y dicen, bueno, Sí. todo muy lindo, pero yo Sí. quiero esto, voy a invertir en esto, Sí. quiero el resultado ya, o qué Sí. resultado voy a dar. Y la reputación es algo que, viste, es muy difícil de medir en términos numéricos. Sí. ¿Cómo fue cambiando ese vínculo por ahí? Con el paso del tiempo, pero principalmente ahora donde pasa esto, que la inmediatez de las redes te pasa, que un don nadie habla mal de un producto, de una marca, se viraliza y vos pones en juego una reputación por ahí de años de construcción Sí. y la empresa en crisis y vos viste en la picota. Claramente no hay recetas y sí es súper complejo por todo lo que están explicando, planteando. Pero digo, es un ecosistema, es un sistema. Está la publicidad, está el marketing, está las relaciones públicas. Y de hecho, déjenme ir un cachito a la teoría. Yo digo, vendo gatitos, ya que tenemos acá el gatito, ¿no? El mejor gatito para tu cumpleaños.
o lo muestro, te hago publicidad, el gatito. Pero después te cuento que en realidad este gatito tiene una explicación mística y que si en realidad vos lo tenés, te trae suerte, por eso lo tenés que tener. Call to action, andá y compralo. Ahora, después, no, ¿sabes que cada programa que tiene este gatito la rompe, ¿no? Te lo cuenta otro. O sea, lo primero lo haces vos. La referencia te la da un tercero. Por eso los medios, las relaciones públicas no es lo que uno dice. O sea, vos dijiste, bueno, Carlos fue el mejor comunicador profesional 2021. Pero yo no lo dije. Yo te puedo decir, esta es mi empresa, estos son mis clientes, estos son mis atributos. Eso lo dicen los demás. Lo que vale eso no tiene precio. Lo que uno tiene que hacer es honrarlo. Ahora, claramente se mezcla, porque si, bueno, le pifiaste con un producto, por eso tiene que ver también el tratamiento de la queja, del problema, en esta época que es súper vertiginosa. Los tiempos antes eran lentos, como la tele, lenta. Hoy tenés que ir volando y estar acorde a los tiempos. A veces es mucho ruido. ¿Qué es importante no perder justamente en esa velocidad para con el cliente? La autenticidad. La autenticidad. Porque yo tengo un problema, porque uno también quiere respuestas rápidas. Y hay cosas que a veces no se tienen. Hay veces no se tienen. No sé, pasa algo en el estudio. Es decir, no sé, ¿qué pasa? No sé, hay que ver el técnico, el de allá. Y no lo tenés vos. Bueno, esperá. Cuando sepamos, es ser auténtico. También pasa algo, perdón, que... por ejemplo, esto ser auténtico, ¿no? El otro día veía un meme de todas las marcas en el mes del orgullo. Todos, no sé, una zapatilla con una media con los colores. Y es como que eso, uno dice, ¿pero qué me estás vendiendo si sos cero? Entonces también es como que con esto de las redes sociales, muchas marcas y empresas se quieren subir a todas las tendencias y a todo. Es un momento hipócrita. ¿Sí? Mira, hay algo que a mí me fascina. Perdón, lo bueno es que la gente del otro lado me da la sensación. Se da cuenta. Se da cuenta, ¿no? Por suerte. No sé. Pero mira, voy a hablar de la gente. Yo siento que sí. Hay algo que les recomiendo que lo busquen, que es casi como, no sé, el catecismo viejo que está ahí. Algo que se llama Manifiesto Cluetrain. Cluetrain se llama. En el año 99, unos ñatos en Estados Unidos escribieron 99 postulados. Vieron que muchas veces por ahí se dice, sumate a la conversación, join the conversation, bienvenido a la conversación. El mercado son conversaciones, son frases, vienen de ahí. En realidad, básicamente si uno lo mira profesionalmente, antes de verlo profesionalmente lo mira pero como que uno es un cliente. A ver, ¿qué le pido a la marca? Vendeme, pero no te pases de línea, no te abuses, no estés todo el tiempo queriéndome engrupir. Sé más humana, que las marcas no son humanas, las marcas son entelequia, no hay un humanismo, en todo caso las personas somos. Yo planteo algo que le llamo las comunicaciones afectivas, versus lo que uno aprende en la facultad, que es comunicaciones efectivas, que es como la oratoria, que te digo en tiempo, lugar, momento, tal, que Bien. te quede. Y a lo afectivo yo le pongo 3 puntos cardinales: la cabeza, el corazón y el bolsillo. Entonces digo, si el corazón está abierto, la cabeza puede pensar y el bolsillo invertir. Buenísimo. ¿Está bien? Como 3 puntos cardinales, donde decís, bueno, a ver, tengo que medir cómo está la relación con mi audiencia. Si vos sos una marca de zapatillas y hoy no estás vendiendo todo el tiempo ¿qué me estás vendiendo? Bueno, vamos a la maratón, o sea, te acompaño en la experiencia, que hoy se habla tanto de experiencia. Pero también hay como un límite finito entre que a uno le rompa la guinda o que diga, bueno, están para esto. Depende qué rol en la marca está cerca de tu cliente. Sí, de hecho pasó, por ejemplo, con el caso de Victoria's Secret, que fue un fracaso estrepitoso porque se sumaron a la movida del body positive, Ajá. una marca que había promovido siempre figuras esculturales y le fue súper mal. Viene Rihanna con Fenty y se queda con todo, totalmente. Bueno, y por otro lado, acá nos escuchan muchos emprendedores y te quería preguntar, en un mundo, en un momento en donde todos tienen que estar en redes sociales, ¿cuáles son los mayores errores que ves en redes, en LinkedIn? El maquillaje y ¿Literal? el apuro. O... El maquillaje en el sentido de ser lo que no soy. O sea, muchas capas de arriba. ¿Está bien? De hacerme parecer lo que no soy. Por eso hablo de la autenticidad. Pero hoy también están cambiando muchas cosas, ¿no? Por ahí, por lo menos yo las veo así. Hace unos años estaba mucho la marca, bueno,
la misión, la visión. Hoy se habla mucho del propósito, que ya el propósito está al borde de pudrirme, en el sentido de, bueno, sí, porque, pará. Sí, son todos gurús hoy. Hoy todos son gurús. Claro, pero Es a mí me gusta agotador. hablar de lo auténtico, en ese sentido, ¿no? De ser auténtico. Lo que pasa es que después, bueno, una marca, un emprendedor también tiene que recorrer un camino en un mundo que es capitalista. Entonces tiene que saltear etapas. Viste, primero tenés las series de inversores que son familiares, después tenés que cumplir determinados pasos. Entonces, hay. El mundo te impone ese tablero para jugar. Lo que digo es que si uno lo hace. Depende también, porque vos tenés, no sé, yo soy el gerente de franquicias de una empresa. Tengo que cumplir un objetivo y si no lo cumplo me pegan una pata en el traste. Depende del tiempo que tengas. Lo que digo es que para hacer un proyecto uno tiene que estar convencido, tiene que hacer algo que realmente le guste, el propósito es hacer algo que a uno le guste y que pueda aportarle algo al mundo para ser un poquitito mejor. ¿Está bien? Si encontrás eso, sí, obviamente vas a encontrar el propósito, pero no la empresa, el de tu vida, vas a rockearla, como me gusta decir a mí. Y lo que mejor puedo decir es eso, y juntate con gente linda, que hoy también. Cuando yo empezaba, un día uno me dio un consejo, me dijo, no, tenés que ser una palabra, una grosería, me dice, porque si no, no te respeta nadie. Un idiota, pobre tipo. Porque la verdad que siendo auténtico y yendo de frente, bueno, Pasa que después... está ese concepto, ¿viste? De hecho, sigue estando Sí. como medio instalado, ¿no? A veces esta cosa de, y si no sos un... ¿Cómo es que le fue bien a tal persona? Y no, porque es un hijo de... Claro, es la única forma. Está en la Yo lo he ciencia también, escuchado... está la autenticidad. Hay tipos que son jodidos y son Bueno, auténticos. ponele, son de verdad. Exacto. Sí, pero no es el camino. No, Para sin mí, duda. o sea, en mi testimonio, no. También hay algo de esta autenticidad que muchas veces no se sostiene en el tiempo porque van cambiando las tendencias y la gente que consume el producto. Yo me acuerdo, yo trabajé en publicidad hace muchísimos años en casting y me acuerdo de los que hacíamos para Axe, el Sí, antitranspirante, y venían unos chicos que eran unos modelos y Iván de Pineda era un poroto al lado de los chicos que venían a los castings. Y después, con el paso del tiempo, empezaron a venir, yo tenía listados, ¿no? Sí. De chicos y chicas, distintas edades, los más lindos, los lindos, pero que no eran lindos hegemónicos, pero que eran lindos para mí. Bueno, tenía mis listas internas para llamarlos. Y de repente empezaron a venir los chicos que para mí eran lindos, pero no eran hegemónicos. Entonces, bueno, hoy vos ves una publicidad de Axe y nada que ver a la que hacían hace 10 años. Pero está bueno eso, ¿no? Pero digo, ¿en dónde queda la autenticidad? Porque si vos apuntabas a cierto tipo de cliente que cambió... Pero para, está bien, pero cambian las épocas también. Digo, Sí. una cosa es surfear la ola y otra cosa es ayornarse también, porque, a ver, vamos a ser concretos. Yo tengo 60 años. No pienso igual que hace 30. No. Y no digo las mismas cosas que decía o me río de la misma cosa que me reía. Hay cosas que por ahí siguen en la intimidad porque es una cuestión mía. Y me causa gracia o me parece divertido. Pero sé que socialmente el mundo también cambió y es una cuestión de respeto. Entonces hay que transar en esa parte. Sí. El tema es si todo el tiempo quiero quedar bien con vos y te pongo esta voz Que porque creo sé que a es vos lo te que gusta. dice Mary, porque Claro, es muy es hasta alevoso. dónde. Es Claro, muy alevoso. bueno. No, y también que el chico de 20 años que por ahí va a ir a comprar esa marca no es el mismo chico de 20 años de hace 20 años. No, claro. Era Obvio. totalmente. Es como la colonia que usabas vos cuando Y sí, ibas al colegio. que nunca me surtió efecto. Carlos, ¿cómo estás viendo el impacto de las nuevas tecnologías? O sea, la inteligencia artificial casi que es como nada. Todo el mundo lo repite y uno lo ve en un montón de aspectos que ya está entrando en juego en la comunicación, en un montón de cosas. Pero, ¿cómo lo ves vos si va a haber un cambio conceptual en el modo de funcionamiento de las empresas, de la comunicación, si querés más en términos teóricos? Sí, teóricos y prácticos. Contame Sí. qué es lo que más te llama la Sí, atención. o sea, o lo qué que es dijiste, sí. A ver, yo soy muy fan de la tecnología, siempre está en mi ADN. Y hoy soy muy temeroso también. Porque en realidad podríamos hacer un programa entero de esto. Voy a tratar de hacerlo sintético, pero digo, tenemos que ser muy éticos a la hora de usarla y tenemos que tener muchos cuidados. Voy a hacer una analogía también con los tiempos. En esa época del colegio, mi viejo me decía, no aceptes un caramelo de un extraño, Desconocido. no hables con extraños y demás. Hoy estamos recontra invadidos. Solo tiro Black Mirror por tirar una serie de un futuro
súper posible, distópico, que decís, epa, estas cosas podrían estar pasando hoy, le hace estafas, engaños y demás. La tecnología, que es una maravilla y puede servir para iluminar una ciudad, también puede servir para oscurecerla. ¿Está bien? Entonces digo, si no sabemos, es como el idioma, como el lenguaje. Si no lo dominamos, somos un desastre. Entonces más vale que aprendamos para poder dominarla y que juegue para nosotros. Ahora, desde el punto de vista, ahora vamos a lo positivo. Y es una aceleración enorme. Yo estuve haciendo un trabajo hace algunas semanas, se los cuento súper rápido. Hay algo que tiene que ver con todo el movimiento generacional que se está dando en el mundo. Hoy la población mundial es más grande que más chico. Y aparte hay longevidad, ¿está bien? Entonces, lo más grande, vamos a vivir más y vamos a seguir jóvenes más años. Esa es buena noticia para ustedes, les cuento, ¿no? Todo eso, digamos, estira la población mundial y justo me tocó dar una charla sobre estos temas hace unos días y me puse a pensar hay algo que se llama la ley de Moore. Gordon Moore, el fundador de Intel, que hablaba que los procesadores se duplicaban cada 18 meses, bajaban los costos y duplicaban la capacidad. Era como un exponencial de todo lo que es productividad, vamos a ponerlo en esos términos. Entonces hice un pequeño trabajito y quienes hemos vivido los últimos 65 años de la historia del mundo, todos los avances tecnológicos que vivimos, si Cristo hubiera tenido que vivir 1800 años para vivir todo eso. O el tipo que nació en el 1500, 300 años. El que nació en el 1800, 200 años. Terrible. ¿Está bien? Entonces digo, todo esto es aceleración. Sí. ¿Para llegar a dónde? No sé, chambo. Vamos rápido, no sé a dónde vamos, pero vamos rápido. ¿Está bien? Pero es lo que está sucediendo. Y no me da así, bueno, apretar delete y no hacerlo. Creo que nos da superpoderes. Después cada uno puede hacer lo que quiera con eso, para trabajar, para estudiar, para divertirse, para entretenerse. O sea, hay mucha diversidad. Pero sin ninguna duda, el mundo es otro Big Bang. Perdón, ¿y en la industria? ¿En qué industria? En todas las industrias. No, bueno, para ir en la comunicación No, puntualmente. pero me preguntan eso siempre, digo, en todas las industrias. Obvio que sí. Obvio que sí, porque tenés herramientas para ser más productivo, para escribir más rápido, para analizar, para pensar, para no tener la hoja en blanco, para un montón de cosas. Pero es en todas las industrias, o sea, es en todas las industrias. Cuando uno va por la ruta, ¿no? Y vos ves que, perdón, voy a decir algo que pido perdón porque a alguno voy a ofender. Y tenés los chicos que están en los peajes y no va más, porque ya la tecnología superó eso, ¿no? Pero hasta por seguridad, por un montón de cosas. Uno puede tener una política pública y decir, bueno, acá voy a poner gente porque quiero que laburen. Pero no es necesario ese trabajo. ¿Está bien? Entonces duele. Pero digo, cuando empezaron a hacer los autos, tenía unos pibes que atornillaban los tornillos de la rueda del auto y hoy tenés un robotito que se y lo pone. Sí. No, olvídate la IA. Es la robótica, es la ingeniería que generó esos cambios. Bueno, se vienen cambios más rápidos. Me gustaría, Carlos, para finalizar justamente eso, que le des un mensaje. Siempre hablamos de los jóvenes, ¿no? De un mensaje que le dejarías a alguien joven que está intentando emprender, que está intentando meterse en el mundo del empleo porque recién salió del colegio. ¿Qué le dirías a la gente que es más grande y que de repente tiene tanto miedo de quedarse sin trabajo? Es difícil. Yo soy de los que suscribe, soy fan de Alvin Toffler, que escribió La Tercera Ola, y hay una frase que a mí me encanta que es: hay que aprender, desaprender y reaprender. Lo que pasa es que no todo el mundo está preparado para eso. Eso es difícil. Lo que sí digo es que no quiero ser inocente, porque si no estaría por ahí menospreciando la capacidad o el tipo que labura o que tiene su jubilación o que le falta poco para terminar. O sea, es un mundo de cambios. Si uno tiene la posibilidad de decir lo único constante es el cambio, lo mejor que le puede pasar, y disfrutarlo ese cambio, porque hemos vivido un montón. Mi vieja tiene 90 años y cuando yo era chiquito y hacíamos un llamado por teléfono, no teníamos teléfono. Tenía que pedir a la vecina, pero mi vieja hoy está con el WhatsApp todo el tiempo mandándome saluditos y demás. Se adaptó. ¿Me explico? Entonces, tenemos que hacer el ejercicio de adaptar. Entonces lo que digo es, bueno, ser flexibles, no tener miedo, porque el mundo cambia y no le pasa a uno. Como dice en el Eternauta, solo no nos salvamos. Si vamos juntos, tenemos una chance. Gracias, Carlos. Carlos Mazalán, por Emprendedores Argentinos.